Y ya por fin estamos en el último vídeo de la cuarta clase del curso de mitología griega y romana dedicado a la diosa Atenea. La diosa Atenea hay veces que es conocida como Palas Atenea, veremos por qué, pero Homero casi siempre la llama directamente Palas Atenea, no solo Atenea. Atenea era una diosa que ya estaba en las tablillas micénicas y era una diosa protectora, y por eso su templo micénico estaba en lo alto de la ciudad. Esto ocurría también en la Edad Media con los castillos, ¿no? Los castillos tenían que estar en lo alto de una montaña porque esto les daba mucha más seguridad y además permitía avistar cualquier peligro. Luego Atenea también se convierte en la diosa de la artesanía y de la inteligencia, y es por esto de hecho que los romanos la llamarán Minerva, porque la diosa etrusca de la sabiduría se llamaba Menerva. Un poquito así raro, pero Minerva, más fácil que Menerva, ¿no? Aquí tenemos una moneda ateniense de la época, un tetradracma, es decir, 4 dracmas, y en una parte vemos la cara de Atenea. Si nos fijamos un poquito, podemos ver más o menos el yelmo que lleva. Esto no es el pelo, no es una corona, sino que es el yelmo. Se le ve por debajo del yelmo un poquito el pelo. Y en el otro lado vemos unas hojas de olivo, que recordemos, Atenea fue la que les dio a los griegos el olivo. Y este pájaro, que normalmente se dice que es un búho o una lechuza, pero que objetivamente es un mochuelo. De hecho, el nombre científico del mochuelo está relacionado con Atenea, es algo así como Athena noctue o algo así, ¿no? Ya en su momento vimos que Atenea era la hija de Zeus y de Metis. Metis, que está relacionado con la sabiduría también, con el pensamiento y todo esto. Entonces también vimos que Zeus, cuando Metis se quedó embarazada, pues se asustó un poco porque había este oráculo que decía que posiblemente nacería descendencia que sería capaz de derrocar a Zeus. Entonces cuando Zeus supo todo esto, pues se comió a Metis. El problema es que, claro, Metis ya estaba embarazada y entonces la gestación siguió dentro del propio Zeus. Entonces, ¿qué pasó? Que un día Zeus tenía un dolor de cabeza terrible y, bueno, pues allí dando voces, dando gritos, y, bueno, acudieron varios dioses y finalmente Hefesto, que recordemos es un dios herrero, llegó con un hacha inmensa, tenía que ser un hacha divina, por supuesto, para abrirle la cabeza a Zeus, y una vez que le abrió la cabeza a Zeus, nació Palas Atenea completamente armada y profiriendo un grito de guerra. Esto, claro, siendo la diosa de la guerra, pues este grito de guerra os podéis imaginar que fue terrible, tanto que todos los dioses se asustaron, incluso el dios Helio. Esto, por cierto, le gustó muchísimo a Zeus, esto de que su hija fuera tan terrible, y desde entonces Atenea se convirtió en la hija preferida de Zeus, sin ninguna duda. Aquí vemos una representación, efectivamente, Atenea armada con su escudo, con su lanza, saliendo de la cabeza de su padre Zeus. Entonces Helio, para aplacar un poco la ira de Atenea en este momento, pues ordenó que sus hijos Óquimo y Cércafo le hicieran un sacrificio. Lo que pasa es que, bueno, Óquimo y Cércafo pues todavía tenían que estar un poquillo asustados, entonces estaban distraídos y se les olvidó el fuego para hacer el sacrificio. Y desde entonces en Rodas a Atenea se le hacían sacrificios sin fuego. A Atenea esto pues le gustó y premió a los rodios, es decir, los habitantes de Rodas, para que fueran buenos artesanos. Por cierto, los rodios también eran muy buenos honderos, eran unos honderos muy famosos, sobre todo en las guerras griegas. Los honderos más famosos eran los honderos rodios. En las guerras romanas los honderos más famosos eran precisamente los honderos baleares, españoles. A Atenea se la suele representar como una mujer atractiva, pero de mirada severa. En la imagen de la derecha vemos así siempre a Atenea mirando un poco con la mirada perdida, pensativa, ya que, bueno, al fin y al cabo es la diosa de la sabiduría. Uno de sus epítetos frecuentes es glaucopis, que puede significar tanto de ojos glaucos, es decir, verdes, azulados, así, pero también puede ser de ojos de lechuza, posiblemente en relación con este mochuelo, ¿no? Con este pájaro que era uno de sus atributos.
Esto quizá esté relacionado con que antiguamente Atenea, antes de que los dioses fueran antropomórficos, pues fuera un dios pájaro. Por supuesto, ya lo hemos dicho y también lo hemos visto, siempre está con su lanza, con su yelmo de capitán, es decir, con esta cresta que tenían los yelmos de la gente importante, con una coraza o con un escudo que tenía la gorgona. Aquí en la imagen también vemos a la gorgona en su pecho. Habíamos visto en su momento que la gorgona es el símbolo apotropaico por excelencia, es decir, el símbolo que sirve para rechazar al enemigo. Y también hemos dicho que Atenea era la hija preferida de Zeus, entonces le concedía el honor muchas veces de ir a la batalla con la propia égida, que recordemos es el pellejo de la cabra esta, con la que Zeus había jugado de pequeño y cuya leche bebía. Y también incluso hay veces que Atenea es capaz de usar el rayo, que es uno de los atributos principales de Zeus. Atenea es una de las pocas diosas vírgenes, de verdad, ¿no? Nunca conoció varón, pero bueno, Hefesto aún así, pues claro, cuando vio a esta chica tan hermosa y tan, bueno, además virgen, que eso en la antigüedad pues era muy apreciado, se enamoró de ella y no se le ocurrió otra cosa que intentar violarla. Entonces, claro, tú cuando, por mucho que seas el dios de los herreros, que bueno, pues tienes práctica con herramientas pesadas, peligrosas y todo esto, pero cuando intentas violar a la diosa de la guerra, pues eso no va a salir bien. Lógicamente Atenea le hace frente a Hefesto y lo pone en fuga. Lo que pasa es que Hefesto ya estaba tan excitado que antes de salir huyendo, pues eyacula y este semen cae en la pierna de Atenea. Entonces, pues lógicamente Atenea con mucho asco se limpia este semen y lo tira a la tierra. Y entonces el semen, cuando entra en contacto con Gea, la tierra, pues de ahí nace Erecteo o Erictonio, según la transcripción. Y este Erecteo o Erictonio puede ser tanto un rey legendario de Atenas, que por eso, bueno, tiene cierta relación con Atenea, pero también puede ser el nombre de la serpiente que de hecho en la diapositiva anterior habíamos visto aquí a los pies de Atenea esta serpiente. Pues también podía ser este Erictonio. Las serpientes son un símbolo ctónico, es decir, un símbolo que está relacionado con la tierra. Y de hecho también en la Eneida de Virgilio vemos que Atenea tiene este simbolismo de las serpientes. Atenea, siendo la diosa de la guerra y también de las artes y de la justicia, de la inteligencia, pues tiene varios epítetos que hacen mención a esto. Uno de ellos es Promachos, que puede traducirse como la campeona, pero literalmente es la que combate en primera línea, la que combate la primera, ¿no? Entonces, claro, no combate en la retaguardia, no, sino que Atenea la primera allí luchando. También se le puede llamar Sthenias, esto significa la poderosa. De hecho, esta palabra está relacionado con astenia, con la A que significa no. Astenia significa debilidad, pero sin la A significa poder. También se le llama Areia, que puede significar tanto marcial, es decir, perteneciente o relacionada con Ares, el dios de la guerra, o quizá también hace relación al Areópago. Lo habíamos visto ya en la lección 3, todo esto del juicio de Orestes y todo eso, que Atenea tuvo cierta influencia en todo esto. En cuanto a sus atribuciones como diosa de las artes y de la justicia, pues se la podía llamar Políade, es decir, la ciudadana. Recordemos que Atenea era la diosa patrona de Atenas, o también Ergane, que es algo así como artesana. Cuando lleguemos al ciclo de la guerra de Troya lo veremos un poquito más, pero también se habla del Palladio, que era una estatua muy antigua que protegía Troya, la ciudad de Troya. Esta estatua la construyó Atenea en honor a Palas, que era una hija de Tritón, que, bueno, dijimos en su momento cuando vimos a Tritón, a Poseidón y todo esto, que posiblemente Atenea fue criada por Poseidón con su hijo Tritón o en la laguna Tritónide, en fin, muchas versiones, pero la cuestión es que había una tal Palas que era hija del Tritón, que era hijo a su vez de Poseidón, y entonces un día Atenea estaba entrenando con Palas. Claro, si eres la diosa de la guerra pues tienes que practicar mucho, y estaban practicando y Atenea tuvo un accidente y mató a Palas. Entonces, como penitencia, pues construyó este Palladio
en su honor. Este paladio de alguna forma llegó a las manos de Hilo. Entonces los antiguos pues eran muy dados a este tipo de supersticiones, que si tú encuentras algo en un sitio pues dices, pues aquí voy a fundar una ciudad. Entonces Hilo fundó donde encontró el paladio la ciudad de Ilión en referencia a su propio nombre. Ilión es otra forma de decir Troya. Entonces, por eso el paladio es la estatua protectora de Troya, que es Ilión, porque la fundó Hilo donde encontró el paladio. Entonces estaba la leyenda que decía que mientras se rindiera culto al paladio, a esta estatua, la ciudad estaría a salvo. Esto, al final, cuando estaban ya los griegos intentando conquistar Troya, después de muchísimos años, no lo conseguían, no había forma de conquistar Troya, pero finalmente Diomedes y Odiseo, que eran, Odiseo ya lo conocemos todos, a Diomedes lo hemos mencionado, es este héroe que consigue herir a Afrodita. Entonces estos dos héroes se infiltran y consiguen capturar el paladio. Y gracias a esta misión de comando de guerrilla, Troya finalmente consigue caer. Aparte de, del caballo de Troya, etcétera, etcétera, etcétera. Lo veremos con más detenimiento cuando lleguemos al ciclo troyano. ¿Qué más pasa con Atenea? Pues que, claro, siendo diosa de la guerra y además de la sabiduría y de las artes, pues cuando tú juntas el arte con la guerra, pues entonces inventas el carro de guerra, que es algo, que sirve para la guerra, pero además necesita cierta inteligencia y cierto arte construir un carro, ¿no? Para eso tienes que inventar la rueda y todas estas cosas, ¿no? Entonces, esto fue Atenea la que lo inventó. Además, también supervisó la construcción del primer barco de guerra, que fue la nave Argo, que fue la nave que usaron los argonautas para ir a por el vellocino de oro. También lo veremos en su momento cuando lleguemos al ciclo de los argonautas. Y también, pues ya sabemos que los caballos son muy importantes en la guerra, entonces Atenea era también una domadora de caballos y fue la que ayudó al héroe Belerofonte a domesticar a Pegaso, que es este caballo alado del que ya hemos hablado. En la imagen de la derecha vemos a Belerofonte con Pegaso y así un poquito escondida está Atenea, que más que una diosa griega, pues parece una diosa vikinga, pero es claramente Atenea con su yelmo, con su lanza, etc. Y en su faceta más artística, Atenea era la inventora del aulos. El aulos es esta flauta doble que hemos visto todos, me imagino, alguna vez. Según Píndaro, es un poeta, Atenea inventó el aulos por la inspiración del llanto de las gorgonas por la muerte de su hermana Medusa. Entonces, pues Atenea un poco en honor, ya que, al fin y al cabo Atenea también llevaba a Medusa en su pecho, entonces inventó este aulos, que aún así es un instrumento de origen frigio y, está muy relacionado con el culto a Dioniso, que es un dios griego pero de origen oriental, y Cibeles, que también es una diosa griega pero también tiene raíces orientales. ¿Y qué pasó? Pues que Atenea inventó este aulos, empezó a tocarlo y por supuesto lo estaba tocando de forma muy bella, todo esto. Lo que pasa es que ella se vio reflejada en el agua y se dio cuenta de que las mejillas se le hinchaban. Aquí en esta imagen de este chico tocando el aulos podemos ver ya que tiene las mejillas hinchadas, ¿no?, para tocar el aulos. Entonces Atenea, que no era una diosa presumida, pero era una mujer al fin y al cabo, pues cuando se vio las mejillas así tan ridículas, hinchadas, pues dice, esto yo no lo puedo tocar, entonces lo tiró al suelo. Al son de la música que había tocado hasta entonces Atenea, lo había escuchado el sátiro Marsias. Entonces el sátiro Marsias, aquí lo tenemos tocando. Un sátiro es esta mezcla de hombre con macho cabrío y todo esto. Vemos a Marsias tocando el aulos. A la derecha vemos a Atenea con su lanza y con su casco. Y un poquito más a la derecha vemos a Apolo, que cuando llegue en su momento veremos también este episodio del duelo musical de Marsias y Apolo. Aquí vemos el momento en que Marsias, muy sorprendido, encuentra el aulos que Atenea acaba de tirar al suelo y entonces por eso Marsias se convierte en un maestro del aulos.